Antes de empezar vamos a dar algunos saludos a algunas personas especiales que estuvieron muy cerca de nosotros a lo largo de esta semana. Un beso fuerte a nuestra amiga Leticia, la mamá de Kiku, a Nora desde México, a nuestro amigo Milton en Nueva York, un abrazo fuerte para él. Carolino, mira, te cuento que tengo el reporte del YouTube de cuáles son las ciudades donde más nos sintonizan o donde más miran los videos de YouTube, no te vas a caer para atrás cuando te lo comente. La primera ciudad que más nos sintoniza, estoy hablando de ciudades, no de países. Bogotá, Colombia, la capital de Colombia, la primera ciudad encabezando la lista de las ciudades que más nos siguen. Luego sigue México DF, la capital del mundo. Lima, Perú, la capital de Perú, nos siguen mucho. Seguimos con las capitales. La cuarta sería Caracas, Venezuela. No me extraña, Carolinos, nos aman mucho en Venezuela. ¿Tú qué sientes por Venezuela, Carolinos? No, ahí está, mejor dicho. No tengo... me ha dado en el corazón. Ahí sí ya... No. Venezuela. Me ha dejado su discurso. Ok, entonces sigo yo. La siguiente ciudad que nos sintoniza en orden de prioridad según YouTube es Medellín, Colombia. Un saludo a toda la comunidad paisa de Antioquia y Medellín. La sexta ciudad es Nuevo León, México, Monterrey. Un beso fuerte a toda la gente de Monterrey, Carolinos. Wow, Monterrey. Luego de Monterrey viene Colombia, viene con la ciudad de Cali. Antepenúltimo lugar está Santiago de Chile. Luego está la ciudad de Barranquilla, bueno, no sé dónde queda eso, y la ciudad de Guadalajara en México, Carolinos, y esas son las ciudades que más nos sintonizan según las estadísticas de YouTube. No, muy bien, la verdad, muy... Bueno, aunque en Facebook creo que nos sigue más gente de México. Nos sigue más gente de México, es el primer país, luego sigue Estados Unidos, luego Colombia, Perú, son los 4 países que encabezan la lista de todas las redes sociales, incluyendo YouTube. Sí, señor. Te cuento que yo el otro día, ayer o hoy, no recuerdo, mi memoria ahí, coloqué un estado de Facebook buscando gente que haya tenido experiencias o que tenga el talento de ver gente muerta, hablando a propósito del tema de los fantasmas. Mucha gente se manifestó, lo que significa que lo que tú dices es cierto. Creo que casi el 90% de las personas encarnadas en este planeta han tenido alguna experiencia parecida al fenómeno fantasma. O que se acerca. Sí. Lo que me llega a mí a concluir que definitivamente todos nosotros somos en alguna medida medium. Sí. Porque si no, no pudiéramos ver fantasmas. Exactamente. ¿Qué te parece? Es una capacidad psíquica. Cada uno como medium está sintonizado a una determinada frecuencia. Unos ven unos tipos de entidades, otros otras, otros escuchan, otros ven, otros hablan. Eso lo hablamos en el programa de mediunidad que hicimos la semana pasada, Carolino, ¿cierto? Sí, exactamente, así es. Entonces, bueno, ya que estamos entrando en materia, hagamos una definición general de lo que son los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Adelante. A ver, bueno, son fenómenos. Sí, son fenómenos que admiten numerosas definiciones. Pueden ser, valga la redundancia, pueden ser calificados como, 1, el alma o espíritu de una persona muerta que frecuenta algún lugar que tenía gran significación emocional durante su vida pasada. 2, la imagen que adquiere un ser humano después de fallecido, aún atado a la vida. Y una tercera definición podría ser una clase de memoria psíquica de cierto ser o cosa muerta o destruida, pero que sigue existiendo en una forma semicorpórea. De acuerdo con los diversos testimonios divulgados, los fantasmas suelen tomar la forma de seres humanos, de animales e incluso de vehículos. Existen registros acerca de fantasmas, generalmente de seres humanos difuntos, en la mayoría de las culturas de todo el mundo. Pero no hay consenso acerca de si los fantasmas son proyecciones de la imaginación o tienen existencia objetiva. Sí, señor Carolino, si resulta que lo que vamos a ir desglosando el día de hoy es que los fantasmas vienen de diversos orígenes, no todos son precisamente personas muertas. Eso lo vamos a ir desglosando el día de hoy, pero primero vamos a empezar con la clasificación que nosotros hemos descubierto como el mensajero solitario de conocimiento propio. Lo que acaba de leer Carolinos es la clasificación, la definición general. Entonces en el mensajero solitario hemos encontrado que hay 2 tipos de fantasmas. Están los fantasmas que sí saben que están muertos, son conscientes de que perdieron su cuerpo físico, y 2 son los fantasmas que no tienen ni idea, que no saben que están muertos. En esta categoría entran las personas que han fallecido borrachas, drogadas, anestesiadas, bajo algún tipo alucinógeno, o bien que la muerte les llegó de manera súbita, que ellos pues los cogieron desprevenidos
con algún alucinógeno sobre todo, que no les permite darse cuenta de su estado y están como en ese sueño pesado de los fantasmas, de la cual tuvimos una cápsula hace casi un mes o un poco más, donde se explica en detalle este fenómeno, Carolinos. Sí, es cierto. Bueno, también podría entrar en ese costal las personas que mueren súbitamente, aunque no estén drogados, por ejemplo, un ataque cardíaco fulminante. Sí. Podría traer como consecuencia eso porque no sabes que moriste. O de pronto si mueres estando dormido. Estando dormido. Esas son las personas que no se han dado cuenta que fallecieron, perdón, o sea, los fantasmas que no se han dado cuenta que han fallecido. A Carolino, por poco se nos olvida, los engramas juegan un papel importante en las personas que quedan como fantasmas después de muerto. ¿Qué tal si nos lo explicas un poco? Bueno, sí, es decir, si definitivamente tu mente está perturbada, nublada. Sí, está perturbada, llena de engramas y de un sinfín de traumas, muy probablemente no va a cambiar tu enfermedad mental, no va a cambiar por el hecho de que mueras. La muerte es un estado mental, 100% mental. Entonces los mismos asuntos, los mismos problemas que tengas tú estando en vida son los mismos que vas a cargar después de la muerte. Si estando en vida pensabas que eras, qué sé yo, tenías problema mental de que te creías Napoleón, muy probablemente cuando te mueras y seas fantasma vas a seguir creyendo que eres Napoleón. Y te le vas a parecer a la gente como Napoleón. Exactamente, así es. Así es. Nosotros tenemos una cápsula que les invito a ver una vez finalice el programa, que se llama Lloronas, Patasolas, Vírgenes de Fátima, muchos bichos nocturnos, así tiene el título. Y es que cuando uno está en estado de fantasma, el fantasma puede tomar cualquier forma visual para hacerse notar, es decir, no todas las apariciones de Lloronas, Patasolas, Vírgenes de Fátima tienen divino, de eso ya hemos hablado en la entrevista del Papa, sino en ese estado mental ellos pueden, según su habilidad psíquica, porque aún siguen conservando sus capacidades psíquicas después de muerto, ellos pueden hacerse parecer cualquier cosa. Incluso se han visto casos de fantasmas que se muestran como si fuera un automóvil, sí, un animal, un ser mitológico, etcétera. Carolinos. Sí, sí, mira, estabas hablando de estas leyendas urbanas. Me imagino que a pesar de ser leyendas urbanas debe tener algo de cierto. Sí. Debe tener algo de cierto. Sí, por ejemplo, me imagino que la historia de La Llorona debe ser una historia que debe representar a muchas mujeres que tuvieron una historia parecida. Mira, por ejemplo, vámonos para Colombia. Colombia, que existe un conflicto interno armado desde hace 60 años, donde está mucho el fenómeno del desplazamiento forzado, los campesinos que mueren violentamente, de forma violenta. Está pasando algo parecido en México ahora mismo, desafortunadamente, con el tema del narcotráfico. Entonces, hay muchas tragedias, muchas madres pierden a sus hijos y es como una cadena de dolor. Cuando estos espíritus o estas madres mueren de forma violenta, muy probablemente asuman ese papel de llorona, esa representación de leyenda urbana de la Llorona, y se manifieste en una zona, en una zona de conflicto o en una cierta zona, ya sea boscosa de violencia. De violencia, exacto. A ciertas horas se pueda oír los lamentos de esa mujer, de ese fantasma. Sí. De esa persona que en vida pues estaba de la manera en cómo murió, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué siempre en los países de Latinoamérica donde hay un conflicto de cualquier tipo que genere violencia, hay más tendencia que existan este tipo de historias de realismo mágico fantasmagórico? Zonas de dolor, Carolinos. Sí, exacto, zonas de dolor, es como, exacto, sí, es por eso. Por ejemplo, en los países desarrollados, pues los fenómenos paranormales de fantasmas se manifiestan de diferente manera. Por ejemplo, en Estados Unidos existen mucho las casas embrujadas. Sí. Existen muestras en todas partes. Y no tienen nada que ver con lamentos ni gritos de dolor por alguien que murió o alguien que se desapareció, sino es otro tipo de manifestación. Es más que todo cerrar puertas, abrir focos que se prenden y se apagan. Es otro tipo de... Entonces también depende del lugar donde esté, el tipo de manifestación psíquica es distinto. La manifestación psíquica es diferente, la manifestación fantasmagórica. Porque fíjate que las manifestaciones fantasmagóricas van de acuerdo a la cultura del lugar, Carolinos. Exactamente. No es lo mismo un fantasma en Canadá que un fantasma en las Amazonas. En el Amazonas, exactamente. Va a ir con la cultura del lugar porque es un estado... Con las creencias religiosas. Claro, y con las creencias religiosas están muy ligadas también. Sí, no es lo mismo un fantasma de un santero que un fantasma de un musulmán. Es un... Sí. Cierto, un buen punto ese. Exacto.
Sí. La persona cuando llega al estado de fantasma no es que va a ser peor persona ni mejor persona, sigue siendo lo que fue. Si era una caspa, sigue siendo caspa. Si era una persona buena, pues sigue siendo una persona buena y algo hará en su estado fantasmal para ayudar a otros, o si tiene la capacidad psíquica de hacerlo. De eso vamos a hablar más adelante. Las personas cuando mueren, Carolinos, es importante aclararlo, nadie se vuelve bueno, todo el mundo sigue siendo lo que fue. Exactamente. De pronto algunas respuestas, la percepción aumenta sin duda, sí. Sin duda. De hecho, las personas que vuelven, que han estado a punto de morir y sienten que han muerto y han vuelto, vienen con una actitud diferente. Les cambia la vida, se le activa parte del ADN dormido. Exactamente, y sienten como que ya todo tiene sentido, lo que significa que la percepción aumenta. Pero realmente es un territorio desconocido. Siempre el mundo espiritual va a ser un territorio desconocido. Por mucho que nosotros descubramos nuevas cosas, tomemos preconceptos, para el mensajero solitario, para Carolino Siomadón, el mundo espiritual sigue siendo un terreno desconocido. Muy desconocido, con sorpresas, donde toda regla tiene su excepción. No siempre la regla es así, las leyes se cumplen al 100%. Como es arriba es abajo, las leyes de la naturaleza no son perfectas. La gente tiene el preconcepto de que la naturaleza es perfecta, no es perfecta. No es perfecta. Tiene un sinfín de defectos de igual forma es en el mundo espiritual. Toda regla tiene su excepción. En el mundo espiritual también existen accidentes, Carolino, ¿cierto? Exactamente, existen accidentes. Es como cuando tú coges un espejo y lo miras y miras el espejo es una especie de portal entre el mundo espiritual y el mundo físico, dicen algunas culturas, y las leyes son exactamente las mismas. Existen accidentes, existe el azar. Tú puedes, antes de encarnar, intencionar nacer hombre, y por accidentes espirituales o del azar naces mujer. Exactamente. ¿Y cómo haces? Hay muchas personas que se encuentran con ese conflicto, que yo soy un hombre en cuerpo de mujer o soy una mujer en cuerpo de hombre, y hay que vivir con eso. Exactamente, sí. Eso podría explicar en parte el fenómeno de la homosexualidad, pero resulta que también se da porque el fenómeno de la homosexualidad es un ardid de la naturaleza para supuestamente, lo pongo entre comillas porque eso no es perfecto y ni tampoco es así, para que haya control de la natalidad. Pero eso no es verdad, porque, o sí es verdad, pero no nos es seguimos perfecto. reproduciendo. Nos seguimos reproduciendo y somos cada vez más y habrá un momento en que no va a haber tanta gente en este mundo. Como decimos, el mundo espiritual es territorio desconocido para todos nosotros, siempre va a ser desconocido. Por lo que máximo que podemos hacer es acercarnos a la verdad cada vez más, seguir investigando, seguir haciendo sesiones, a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Exactamente, no todo está escrito. Antes y después del mensajero solitario se seguirán hablando de estos temas, se seguirá avanzando en estas cosas. Nosotros hacemos nuestro aporte y tratamos de mantenernos lejos de los preconceptos. Así es. Yo quiero dejar la pregunta abierta a la gente del chat para que nos la vayan contestando en los próximos minutos, no ahora. Quiero preguntarles si ustedes saben qué hacer si en algún momento quedan de fantasma. ¿Sabrían qué hacer? ¿Cómo manejarían esa situación con respecto a lo que ya han aprendido el mensajero solitario? ¿Cómo se sentirían si llegaran a darse cuenta que su cuerpo ya no es funcional, ya no les pertenece? ¿Qué harían ustedes? Les dejo la pregunta abierta para atenderla más adelante en el chat. Aquí Daniela nos deja la pregunta, Carolino, y dice, Daniela nos deja la pregunta, ¿y los que están conscientes cómo actúan? ¿Tratan de pedir ayuda o asustan a otros o algo así? Daniela, eso está en la división que dimos al comienzo, de que hay dos tipos de fantasmas, los que sí saben que están muertos y los que no saben. Por ejemplo, si una persona que fallece le gustaba hacer bromas, y es consciente de que falleció, obviamente como fantasma será feliz haciendo bromas y burlándose de los demás. Ahí tienes tu respuesta contundente, Carolinos. Exacto, no, y cada caso yo siempre digo, cada caso hay que cogerlo con pinzas. Yo, por ejemplo, si yo estuviera en esa situación, yo trataría de no ser fantasma, porque es como quedarse en stand-by, ¿no? Estancar la evolución. Exacto. Entonces ¿para qué? No pienso que sea necesario. Muchos están ahí, están confundidos, otros les gusta eso, otros les encanta integrarse y quedarse quietos ahí un rato también. Es decir, no son ni fantasmas ni son nada, sino que están ahí como en stand-by. Cada caso es distinto. Más tenemos. Ok, Carolinos, yo quería preguntarte a ti antes de seguir el programa si tú alguna vez has visto un fantasma. Honestamente, te voy a decir la verdad, yo veía gente muerta cuando empecé con este cuento de la mediunidad, cuando estaba niño. Veía gente muerta, pero perdí el don en mi adolescencia.
poquito después de los 15, entre los 15 y 17 años, no recuerdo exactamente la edad, tuve un incidente y perdí la capacidad de hacerlo. Por eso estuve preguntando en las redes sociales que si había alguien que tuviera ese don. Me gustaría platicar con esa persona, me gustaría, no sé, quizá, no sé si hay alguna manera de tener otra vez esa habilidad que perdí, desafortunadamente. Yo los veía normales, eran, según recuerdo, ¿no? Eran personas normales, como estarte yo viendo a ti mismo. Sí, o sea, los veías completos, no los veías transparentes, ni... No, nada de transparente, eran sí personas normales. De pronto, un ejemplo, se metían en un baño y no salían más, y de pronto yo entraba al baño y ya no estaban. Ahí es donde como que, hey, que algo no está mal, algo está mal aquí. Entonces, así era, se metían en un callejón y yo seguía caminando. Bueno, ya después hubo un momento en que yo sabía que no eran normales porque caminaban todos raros. Es decir, ¿sí? Eran normales, sí, pero había algo que tú te das cuenta que no son personas normales. Entonces, a veces se metían en un callejón y yo miraba y los seguía y ya no estaban. O sea, es decir, en el momento en que los perdía de vista, cuando volvía a mirar ya no estaban. Pasó mucho así, casi siempre era así. O si había mucha gente, pasaba así entre la multitud y volvía a ver, ya no estaban. Nunca hubo contacto, nunca hubo una especie de comunicación, nunca hubo comunicación visual, no, visual sí, como te digo, como verbal, no, jamás, así como hablar como estoy hablando contigo, no, nunca pasó. Siempre fue algo así. De pronto desapareció después de los 15, 16 años y no, ni más, no he vuelto a ver uno más, nunca. Vale, te deben extrañar. No sé. He visto, sé de casos de videos que están en la red donde aparecen así como si fueran, como si se vieran borroso y algo así, pero yo realmente, en mi caso, nunca he visto un fantasma así de esa forma, jamás, nunca. Yo la única vez que vi uno fue cuando tenía 15 años, hace poco. Iba con mi familia regresando de un pueblo a las afueras de mi ciudad natal. Era una zona, una carretera, era transitada, pero en ese momento no tenía tránsito en ese tramo, no habían luces de iluminación, eran como 100 metros antes de un cementerio que está ahí, Jardines de Paz, tú debes saber cuál es, Carolino. ¿Sí? Entonces estábamos avanzando y de repente las luces del auto de mi padre se reflejan sobre una mujer de estatura pequeña, de apariencia anciana. Podría decir que estaría vestida de monja, no lo sé, pero era de apariencia blanca y estaba a la orilla de la carretera. No te voy a mentir que estaba pidiendo chance ni nada, simplemente estaba parada ahí en una zona oscura donde no había ningún auto varado, ninguna moto, no había nada. Y sí recuerdo que mi padre bajó la velocidad del auto y mi mamá le dijo, no, acelera, ¿qué estás haciendo? Y todos la vimos, todos los que estábamos en el automóvil la pudimos ver ese día y esa fue mi única experiencia. Sí, el caso cercano, aparte de mí, mi novia actual, con la que estoy comprometido ahora mismo, ella también veía sombras, veía fantasmas, pero se le reflejaban en sombras. Entonces ya el mismo miedo le bloqueó el talento. Ándale. Pero durante muchos años estuvo viendo las sombras y los fantasmas y estas cosas, pero se manifestaban en sombras. Mi madre también tiene un talento parecido, pero no tan marcado. Entonces, si ves que siempre hay alguien que tiene una historia de fantasmas, siempre hay alguien que le ha pasado algo. Ok, sí es cierto, todo el mundo tiene una historia de fantasmas que contar. En la segunda mitad del programa vamos a darle acceso a las personas para que nos cuenten sus historias a través del chat y a través de la línea telefónica del mensajero solitario. Saludamos a Stephanie que se está conectando al chat. Carolinos, vamos a hablar de los orbes. Los orbes, hace poquito coloqué una foto en el Facebook que yo mismo tomé en una visita a un cementerio, un recorrido turístico que hacen en un importante cementerio de una capital por la noche, guiada, donde muestran todas las tumbas de los personajes ilustres de la ciudad. Y bueno, yo me llevé mi cámara ese día y empecé, no sé, ese día salí yo, estaba con mi novia y me llevé la cámara porque yo dije, de pronto saco fotos interesantes. Y resulta que tomé más de 30 fotos y cerca del 90-80% de las fotos estaban llenas de orbes por todos lados. Eso fue antes del mensajero solitario, ¿no? Sí, ya yo estaba haciendo sesiones contigo, ¿sí? Sí, por eso te pregunto, porque eso fue en aquella época en que tú hacías sesiones conmigo. Exactamente. Y me preguntaste por esa foto. Exactamente. ¿Tú te acuerdas lo que salió en la sesión? Sí, me acuerdo. Esta vez sí me acuerdo. Salió en la sesión. Tú la grabaste, ¿no? Sí, ahí está grabada. Algún día, pues, públicala. Sí. Salió, si no más recuerdo, que eran tetanes. Uh-huh. Pero creo que hubo un error de traducción, porque después con el tiempo hemos descubierto que los tetanes no son espíritus. Los tetanes son, valga la redundancia, espíritus encarnados. Uh-huh.
Espíritus Entonces, encarnados. al parecer eran espíritus, espíritus de verdad, pero Exacto. como que no tenían ninguna, es decir, no estaban tomando forma del último rol que asumieron cuando estaban vivos, porque un fantasma es eso, un fantasma es El la último rol. manifestación del último rol de la persona, de la última vida de esa persona. Entonces, al parecer eran espíritus integrados y se manifiestan en manera de esfera, en forma de esfera. En forma de esfera. En otras palabras, Carolinos, podemos decir que los orbes, y esta es la definición del mensajero solitario, los orbes son la forma básica de un espíritu. Es la forma básica de un espíritu cuando un espíritu no se quiere manifestar de ninguna manera, como hombre, como mujer, como anciano, como niño, como lo que sea. Es la forma básica. Esa bolita. Es el espíritu puro, sin roles. Exacto, puro. Exacto. Y esto, quiero aclarar, esto es del mensajero solitario, esto no es definición de nadie, esto es de nosotros. Que no venga alguien a decir, ¿no?, que en otra parte dice esto, que eso es un preconcepto, esto es un descubrimiento de nosotros. Sí, de hecho, en esa misma cápsula que publicamos recientemente, Carolina, se dice que los orbes, entre más simétricos sean, son espíritus, digamos, más sanos, más positivos. Si ven un orbe ustedes en una cámara que se ve chueca, que se ve distorsionada, que se ve asimétrica, que pierde su uniformidad, quizás no sea un espíritu muy bueno, que digamos. Eso no lo sabía. Eso salió en la sesión, ahí está en la cápsula, mi querido amigo. Okay. Entonces ya saben ustedes, no se asusten con los orbes, están por todos lados. Y aprovecho para matizar un tema acerca de las cámaras. Las cámaras digitales se empezaron a estrenar más o menos a comienzos de este siglo, cuando hicieron la transición de las cámaras de rollo. Y los fabricantes, cuando empezaron a sacar los primeros modelos, se dieron cuenta de que muchas de esas cámaras podían captar una gran gama del mundo espiritual. Por ejemplo, cuando yo fui al cementerio a tomar estas fotos, como la que puse en el Facebook, yo lo tomé con una cámara vieja. A mí me gustan las cámaras fotográficas digitales viejas. Me gusta porque captan estas cosas. Las cámaras Canon, esa era una cámara Canon, no me acuerdo de la referencia de la cámara. Y estas cámaras de principios de este siglo tienen la ventaja de captar más el espectro espiritual que las cámaras nuevas, porque los fabricantes han corregido este defecto, entre comillas, de las cámaras de principios de siglo, para que no se capten este tipo de fenómenos con facilidad. Así que ustedes tienen una clave ahí para entender muchos de los fenómenos que aparecen en sus fotos familiares y el tipo de cámara que usaron. Pregúntese qué tipo de cámara usaron y empezarán a tener mejores respuestas, Carolinos. Es decir, que tiene que ser, las cámaras nuevas siguen tomando orbes, ¿no? Menos que antes. Menos que antes. Seguramente las cámaras chinas todavía las toman, pues los chinos siempre van a la contraria de las cámaras americanas, pero las cámaras de principios de este siglo, de cualquier fabricante reconocido, sí llegaban a tomar fotos de estas cosas, de estos fenómenos espirituales con más facilidad. Incluso si tú te acuerdas, las cámaras de video, los Night Shot, permitían ver más allá de lo común, y esa tecnología también la censuraron, Carolinos. Sí, es cierto. Bueno, llegará un momento en que inventen las cámaras cuánticas, ¿no? Ya deben existir. Yo no descarto, Carolinos, que ya algunos gobiernos tienen cámaras, que eso es simplemente una cuestión de frecuencia. Tú graduarías la cámara, ellos las deben tener, cámaras especiales, ellos gradúan la cámara en el espectro correcto, y es como si se hiciera la luz y podrían ver todo lo que hay en el mundo espiritual en una habitación, en un salón, lo que nosotros nos vemos o lo que nosotros necesitamos una capacidad psíquica para ver. Estas cámaras, que no son comerciales, que las tendrán los gobiernos para sus experimentos, se podrá ver todo el espectro espiritual, ángeles, demonios, espíritus, fantasmas, todo tipo de entidades, con una cámara especial. Esto lo explico porque el fenómeno empezó a ocurrir a principios de este siglo con las cámaras convencionales, pero yo a nivel personal pienso que esas cámaras que pueden captar el mundo espiritual sí existen. Es muy probable que sí, sobre todo que la física cuántica está muy relacionada con el mundo espiritual de alguna forma. Da para eso y mucho más. Da para eso y mucho más, y no las van a sacar nunca, Carolino, no las van a sacar nunca, por la sencilla razón de que estarían admitiendo la existencia del mundo espiritual. Y hombre, un pueblo espiritual es un pueblo ingobernable. Exactamente. Al sistema no le sirve que ese tipo de aparatos y descubrimientos se den a conocer. Sí, que no se confunda un pueblo espiritual con un pueblo religioso, eso son dos cosas distintas. Conocimiento espiritual neutro, sí, libre de preconceptos, aclaramos. Libre de preconceptos, libre de cualquier libro. Sí. Por Dios, libre de cualquier libro. Libros viejos, conocimientos estáticos.
respeto mucho los libros, sirven, hay cosas valiosas, pero uno no debe tomar lo que está en los libros como la verdad absoluta. Uno no puede tomar lo que está en los libros como la Biblia o de que es cierto. Uno debe tomar lo que está en los libros como datos estables. Datos estables para llenar vacíos y llenar la confusión. Pero recuerden, amigos míos que nos sintonizan, querido público, que los datos estables pueden ser falsos y verdaderos. Siempre. Sí. Y hay que ser tomados esos datos estables como referenciales. Que lo único bueno de esos datos estables es que sacan al hombre de la confusión. Que un hombre confundido es un hombre estúpido. Sí. Lo que hay que hacer es sacarse de la confusión. No importa que el dato estable sea falso. Lo que hay es que mantener esa mente abierta para llenar ese dato estable falso por uno verdadero más adelante. Eso es lo importante. Exactamente. Un ejemplo de un dato estable era cuando la gente creía que la Tierra era plana. Y ese fue el dato estable que mantuvo a la gente contenta, sabiendo que la Tierra era plana. Luego el dato estable cambió y se dieron cuenta que la Tierra es lo que ustedes conocen. ¿Sí? Si más adelante nos damos cuenta que la Tierra no es redonda, sino que vivimos en un holograma y el concepto avanza más allá, el dato estable es siguiente. Pero por ahora eso es lo que le están enseñando a los niños en el colegio y es el dato estable, y aquí tienen el ejemplo ilustrado. Y el mundo sigue adelante y algunos tienen su mente más abierta, otros no tan abierta, y seguimos adelante con estos datos estables, sean falsos o verdaderos. Por eso nosotros siempre decimos, todos nuestros descubrimientos en las sesiones son datos referenciales, no es la verdad absoluta, son datos referenciales. Muy bien, sigamos adelante con este tema de los fantasmas. Vamos con los tipos de fantasmas, Carolino. ¿Qué tal si lo lees? Sí, exacto. Mira, tenemos el fantasma de proyecciones humanas. En esta catalogación entran las visiones que involucran directamente a las personas. Visión de un familiar por el dolor de su pérdida, proyecciones astrales y mentales, poderes psíquicos o la huella que dejan las personas tras un suceso trágico. Y esto tiene una subdivisión, que son los fantasmas cotidianos, los fantasmas mentales, proyecciones astrales, ecos astrales del pasado. ¿Definimos cada uno? Sí, adelante. Tenemos los fantasmas cotidianos, entre comillas, que hace referencia a aquellos deseos, temores u otras manifestaciones psíquicas del consciente o subconsciente del individuo, las cuales, a modo de alucinaciones, asumen la forma de lo que para el sujeto en cuestión es un fantasma. Ejemplo, la madre que ve a su hijo fallecido aunque el chico no se encuentre como fantasma. ¿Qué tal esa? Ese es el clásico ejemplo, Carolino, de la mamá que dice, mi hijo está penando en la casa, yo lo siento y tal, pero... y ella es la única que lo siente y ese es el dato estable de ella. Volvemos al tema del dato estable. Es posible que el chico no esté vagando en la casa, sino que sí esté integrado, pero la mamá, por el sufrimiento que tiene, por el dolor que tiene, ella misma lo proyecta. La mente humana es tan poderosa y las capacidades psíquicas de cada persona son tan distintas que la madre es capaz de proyectar a su hijo en la mitad de la casa e incluso que otros la puedan ver. Ese es el tipo de proyección humana de un fantasma que habla esta definición en la clasificación. Muy bien. Eso es muy interesante y de eso hay que profundizar mucho. En fin, bueno, tenemos los fantasmas mentales. Estos fantasmas, entre comillas, son el resultado de la capacidad que tienen ciertas personas de proyectar su imagen de forma voluntaria o involuntaria. Son pues un fenómeno parapsicológico perteneciente al ámbito de las facultades psíquicas y no expresan de forma alguna la presencia de un muerto. Esto va más que todo con lo que acabas de decir, ¿no? Sí, también es una subcategoría de la misma. Tenemos las proyecciones astrales, proyecciones de nuevo. Son este tipo de personas las que, mientras están fuera de su cuerpo físico, son vistas. Su cuerpo astral es visto por otras personas. Recuerdo que nuestro amigo Sergio en uno o dos programas anteriores nos comentó la experiencia de que él en un desdoblamiento pudieron ver a algunos familiares, incluso lo regañaron porque lo vieron ahí parado y resulta que él no estaba ahí físicamente, sino hizo su proyección astral. Y cualquiera diría que es un fantasma, pero nuestro amigo Sergio se encuentra en perfectas condiciones de salud. Tuvo oportunidad de hacer esta proyección astral, clasificándose en esta categoría. Hablemos de los ecos astrales del pasado. Sí, los ecos astrales del pasado, lo estaba mencionando, eso, asesinatos, suicidios, torturas, violaciones, todos esos sucesos suelen dejar huellas fuertísimas en lugares, la tía pesada que queda ahí en ese lugar, cápsulas de violencia, lo que hablamos al principio del programa. Exacto. Por eso existen historias de casas encantadas en que se repite y una otra vez la escena de ciertos hechos es tan potente que puede ser percibida por mentes con poca percepción extrasensorial. Personas que no son tan sensibles escuchan o sienten estos fenómenos. Ahí está el caso de las casas embrujadas, que no se necesita ser el tremendo psíquico ni nada para poder sentir la presencia de estos fantasmas, porque la huella de la violencia o el hecho fuerte que ocurrió en esa casa es tan fuerte que cualquier persona lo puede ver y sentir. Tenemos los fraudes y errores de percepción.
Las causas dentro de esta categoría son casi incontables, pero entre otros podríamos enumerar las siguientes. A ver, te dan las sombras, que son en muchos casos los supuestos fantasmas, no son más que juegos de sombras que ópticamente se prestan a interpretaciones erradas. Los fuegos fatuos, que son como consecuencia del folclore, existen como consecuencia del folclore popular. La superstición y la ignorancia han sido por siglos percibidos como fantasmas por mucha gente. Las bolas de Warbeck, hablamos también de eso hace poco. Los sonidos sugestivos, esto está asociado a los falsos casos de casas encantadas, lo cual se debe a que en las construcciones viejas abundan grietas o desperfectos ruidosos en las viviendas que se asocian a espanto. ¿Tuviste una película en el año 1982-85 que se llama Poltergeist? Sí, claro. Había un fenómeno poltergeist. Poltergeist es un fenómeno fantasmagórico, pero muy agresivo. Se diferencia del poltergeist y el fenómeno fantasma común y corriente es que el poltergeist es muy fuerte, es muy agresivo y en muchos casos hasta peligroso. Esto es una historia no tan del todo descabellada ni tan del todo ficticia. Es real. Estamos hablando de una casa construida encima de un cementerio. Sí. Y la historia de ese cementerio es de una secta de esas cristianas que son apocalípticas, donde el pastor era un fanático que quería que el mundo se iba a acabar en ese momento. Sabes que muchos de ellos pues, les ponen fecha al fin del mundo. Entonces el tipo le puso una fecha de fin del mundo, reunió a toda su gente, a todos sus seguidores y se encerraron en una cueva debajo de la tierra y a esperar el fin del mundo ahí. Entonces se murieron todos de hambre. Entonces construyeron la casa encima. Entonces eran almas que estaban perdidas, eran almas que estaban buscando la luz, ir a la luz y no sabían cómo buscar la luz. Y se encuentran con esta niña que era medium y querían secuestrar a la niña para que la guíe a la luz. Esas son cosas que era medium, exactamente. Eso es algo muy común, muy común. Si tú construyes tu casa encima de un cementerio, vas a sentir algo, se va a sentir algo, quieras o no quieras. Sí. Acá cerca del lugar donde yo a veces resido, hay un cementerio y hay una casa que queda al lado y la señora que vive ahí me cuenta todo el tiempo que siente cosas extrañas, visiones, ruidos, gritos que no existen. Entonces siempre, no sé por qué razón, los cementerios traen esas cosas. Son como, no sé, como que quedan mucha energía impregnada, mucha energía ahí, energía ahí que atraen, no sé, personas que no sean. Sí, exacto. Hay que tener en cuenta una cosa, Carolino. Quería mencionar eso. Hay que tener en cuenta una cosa, Carolino, y es que mucha gente, por sus engramas que tiene, traumas de esta vida y vidas pasadas, tiene mucho apego por su cuerpo físico. Por eso es que los cementerios son lugares muy frecuentados por estos espíritus no integrados, porque ellos persiguen su ataúd hasta el lugar donde lo dejaron. Y también, pues, como ahí siempre se juntan brujos y cosas para estar haciendo rituales y cosas, también los llaman. Entonces definitivamente el cementerio es un lugar repleto de este tipo de entidades y cuando tomas fotografías al aire te encuentras muchos de ellos. De hecho tus orbes están en un cementerio, creo, ¿no? Sí, eso. Y recuerdo cuando le preguntamos a mi tetán ese día que hicimos esa sesión hace varios años, antes del Mensajero Solitario, le pregunté, bueno, ¿y esos tetanes es que hacían ahí? O sea, por montones en las fotos. Y entonces mi tetán dijo, ellos están como posando para la foto. Tal cual. Ellos no sabían que se iban a hacer famosos. Sí, eso salió en la sesión. Increíble. Bueno, hablemos ahora, sigamos adelante con el tema. Manifestaciones reales, eso es lo que le interesa a la gente. Toquemos el tema de las manifestaciones reales, que son los que se podrían catalogar como verdaderos fantasmas y que se presentan en muy contadas ocasiones. Los podemos clasificar en fantasmas translúcidos, fantasmas invisibles, fantasmas de apariencia sólida, humana o semi-humana, fantasmas sombras, fantasmas de apariencia sólida, animal o mitológica, qué miedo. Según la forma en que un verdadero fantasma interactúa con nosotros, se dividen en apariciones que frecuentan un lugar determinado. Usualmente se trata de alguien que vivía allí, aunque también suelen darse casos de fantasmas que están allí para estar con uno o más de sus seres queridos. Esos son los que quedan definitivamente atados a su vida y no quieren desprenderse de las apariciones post-mortem, que son los que suelen darse momentos después de que el sujeto ha fallecido y generalmente cumplen la función de avisar a sus familiares y amigos de su muerte o de recorrer brevemente los lugares por los que la persona estuvo en vida por última vez. Las apariciones en casos críticos, que
Esta clasificación se da cuando alguien está atravesando un momento crítico, una operación, un lapso de intensa agonía dentro de una enfermedad grave o un accidente, etc. Entonces generalmente suelen ayudar dentro de dicha situación crítica. Esto parecieran como más que todo guías, ¿no? Sí, en estas de apariciones en casos críticos, no todas las apariciones que aparecen ahí son realmente fantasmas. Bueno, se interpretan como fantasmas, pero hay muchas apariciones angelicales en estas apariciones, en estos casos críticos, en accidentes, gente que ayuda a encontrar la salida a un lugar en medio de una persecución, una balacera, gente que tú nunca identificas, simplemente alguien que te señala la salida, el momento o la información necesaria para salvarte. Suelen ser también apariciones angelicales, o también pueden ser los mismos fantasmas, porque también hay fantasmas buenos, ayudando a la solución de esa situación crítica. Continúa, Carolinos. Exactamente. La aparición inducida, que esto se da cuando una persona viva busca deliberadamente el que su imagen se le aparezca a otras personas vivas, efectuando para ello un desdoblamiento astral o una proyección mental. Esa no es mi área, pero bueno, ahí la mencionamos. Y finalmente esas son todas Muy las bien, clasificaciones. Vayamos al chat. Sí, son las clasificaciones. Okay. Muy bien amigos del Mensajero Solitario, estamos de vuelta en este programa especial del Mensajero Solitario por un único día, sábado. Estamos hablando de los fantasmas en el día de hoy. Carolinos, ¿qué preguntas tenemos en el chat? Los orbes, dice Daniela, los orbes suelen estar en lugares de su vida cotidiana, ¿verdad? O alrededor de personas específicas, como Adón. Sí, bueno, si el orbe estuvo relacionado con el familiar, puede estar cerca del familiar. Es muy normal que estos orbes aparezcan cerca de las fotos familiares, se ha visto muchas veces. O bien no tienen nada que ver, pueden estar ahí de paso en la foto familiar y no tener nada que ver con la familia. Bueno, ok, voy a repetir. La Paui pregunta qué podemos hacer o cómo ayudar a estos fantasmas para que encuentren la luz y puedan seguir evolucionando. Muy bien, la respuesta es muy sencilla. Nosotros desarrollamos una técnica, que es la técnica de auditación, la técnica de hacer las sesiones. Nosotros contactamos al espíritu o al fantasma y lo ayudamos a integrarse con unos pasos específicos y muy estrictos que seguimos nosotros. Hay ejemplos de estos en nuestras sesiones públicas, están en YouTube, la entrevista de Andrés Colmenares, la entrevista a John Lennon, la entrevista a John F. Kennedy, Michael Jackson. Fueron entrevistas que donde sorpresivamente el espíritu lo encontramos no integrados, seguían siendo fantasmas y nosotros aprovechamos el contacto y lo ayudamos a integrarse. Eso es la técnica que nosotros desarrollamos. Obviamente existen diferentes corrientes. Sí, existen diferentes corrientes. Los santeros tendrán sus propias técnicas, los cristianos tendrán sus técnicas, los católicos con su agua bendita y sus cruces tendrán sus técnicas y funcionará en la medida, en la fe que cada uno le coloque. Dice Sumi, creo yo, en mi opinión, que los fantasmas son energías negativas, malas, fastidian. Parece que el Sumi tiene una mala impresión de los fantasmas o un mal concepto de los fantasmas. Muy probablemente la gran mayoría sí, hay un preconcepto. Yo pienso que la gran mayoría de ellos sí fastidian, sí son... Obviamente uno siente que son energías malas porque se asustan. El ser humano rechaza lo que desconoce. No necesariamente tiene que ser así. Sí, el ser humano rechaza lo que desconoce. Uno no sabe por qué hay un fantasma ahí. Es decir, uno tiene que ponerse en el pellejo, entre comillas, de esa persona que está siendo fantasma. Muy seguramente está sufriendo, muy seguramente está confundida. No necesariamente tiene que ser un espíritu burlón, ¿no? De pronto está confundido, está sufriendo, está ensimismado, de pronto necesita ayuda. Muy probablemente necesita ayuda. Por ejemplo, Lili nos pregunta, quisiera saber qué hacer para que se marchen y a veces salen caras en las fotos. Bueno, las caras en las fotos no puedes hacer que se marchen, esas van a estar ahí siempre en la foto, lo puedes retocar con Photoshop. Sí, exacto. Ok, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos fantasmas para que se integren a la luz? Carolino, yo voy a responder esto. Bueno, puedes buscar un medium, no puede ser Carolino, puede ser otra persona que... Hay gente que se dedica a esto, a integrarlos, a dejar que estén molestando en la casa. Aquí el preconcepto religioso también juega un efecto importante, y es que si la persona es muy arraigada católica y en vida le hizo saber a sus familiares que necesitaba que le hicieran 7 misas para que él se pudiera integrar, el familiar esperará las 7 misas y a la 7ª misa dejará de molestar en la casa.
Todo porque el estado fantasmal es un estado mental y los preconceptos en vida prevalecen en el estado fantasmal. Así que muchas de estas creencias, y es un preconcepto, en este caso es válido el preconcepto de que la misa ayuda al fantasma, pero no porque ayuda a todos los fantasmas, ayuda a ese fantasma en específico que era muy católico y él lo requiere como requisito para trascender hacia la luz, Carolinos. Exactamente, entonces los preconceptos religiosos son muy importantes. Por eso decía que no es lo mismo un fantasma musulmán que un fantasma santero o un fantasma católico. Nosotros nos llevamos todos esos preconceptos religiosos con nosotros a la hora de morir. Eso es muy importante. Nos lo llevamos a la tumba, incluso más allá de ella. Claro que cuando te integras, muchos de esos conceptos religiosos, algunos permanecen, otros no. Lo importante es mantener la mente abierta en estos temas. El conocimiento espiritual es el que te permite a ti saber qué hacer en este estado. Y ese conocimiento espiritual lo puedes adquirir aquí en el Mensajero Solitario. Hay otras fuentes de información. Sin embargo, nosotros solo somos responsables por lo que divulgamos acá. Y ustedes quedarse con la información que vive en su corazón, Carolinos. Bueno, estoy aquí echándole una mirada al Facebook y hay una pregunta de Pili muy interesante que dice: ¿cómo distinguir entre un fantasma y un demonio? ¿Cómo se relaciona eso, la etiqueta de fantasma y demonio? El demonio... Tú tienes una definición muy buena de esa, Carolinos, ¿por qué no lo dices tú? Sí, es un ángel, definitivamente. O es un ángel o un tetán camino a ángel. El fantasma ya ustedes saben lo que es. Simplemente un espíritu que no se integró, es un espíritu muy apegado a su última vida o al rol que desempeñó en su última vida, falleció y quiere mantenerse, ensimismarse en ese sueño, que seguir siendo Juancho, si se llamaba Juancho, no evolucionar. El demonio, hay que prestar mucha atención a lo que es el demonio. El demonio es un ángel. La gran diferencia es qué es lo que hace este ángel. Puede ser un ángel que se dedique a cometer actos hostiles o un ángel que se dedique a cometer actos bondadosos. El demonio está en el lado de los actos hostiles, que hay que prestar mucha atención a esto. El demonio encarna igual que el ángel. Sí, los dos encarnan. El demonio, al igual que los ángeles. Por eso es que hay personas que son un demonio. Hay gente que que acto te das cuenta que son un demonio. Entonces, o que van camino de demonio. Van camino de demonio. Sí. Es decir, por eso yo nunca, si sale en una sesión y que una persona es un ángel, yo ni me alegro ni me pongo triste, porque tampoco hay que alegrarse mucho, porque dicen, no, es que me salió que soy un ángel en una sesión, pero ¿qué clase de ángel eres? O no, que salió que soy camino un ángel, pero ¿qué clase de ángel te estás convirtiendo? Por tus actos os conoceréis. Entonces, por sus actos los conoceréis. Eso es muy importante. O sea que los demonios también concluimos, los demonios encarnan. Los demonios también encarnan. ¿Por qué? Porque son ángeles y los ángeles encarnan. Ángeles buenos, que son ángeles convencionales, y los ángeles malos, que son los demonios, y todos ellos encarnan en seres humanos. No son muchos, pero ahí están. Nosotros en sesiones lo hemos descubierto. Nada más creo que una persona, nada más es ángel de verdad. De los que hemos descubierto nosotros, de los que se han consultado con nosotros, solo una persona es un ángel encarnado. Y hay creo que unos 5 o 6 que hemos descubierto que van en camino a ángel. Van en transición. Pero van en transición. Algunos buenos y otros malos. Eso nos lo reservamos nosotros. No estamos para mucho menos prejuzgar a nadie ni juzgar a nadie. Si tú eres un ángel, tienes que cuidarte mucho qué clase de ángel vas a ser. Sí, porque es la misma esencia, Carolina, es la misma esencia. Solamente uno coge para un lado, el otro coge para el otro, pero es lo mismo. Exactamente. Es la misma esencia. Entonces vamos a hacer más adelante, hacemos un programa especial sobre ángeles y demonios, que a la gente le llama mucho la atención este tema, mientras avanzamos el día de hoy con el tema de los fantasmas, que es un tema un poco más popular y más común. Carolinos, ¿qué otra experiencia tienes por ahí? Está una historia del Facebook, no sé si quieres que la mencione, de Pili. Sí, adelante. Muy bien, dice Pili: hola chicos, yo tengo una pregunta, tal vez no tenga que ver con fantasmas, ojalá me puedan contestar. Por lo regular nunca sueño con nada ni nadie, pero me ha sucedido algunas ocasiones que cuando sueño de repente con una persona en particular me deja una sensación preocupante, como de angustia. Lo contacté y me comentó que lo habían operado y estuvo muy grave. Entonces, cuando he llegado a soñarlo y lo contacto para saber cómo está, siempre hay algún evento importante que le pasó, ya sea bueno o malo, pero solo me sucede con esa persona. Pregunta: ¿se trata de algún tipo de conexión en especial? Pregunta: ¿los sueños se pueden interpretar como avisos? Gracias de antemano. ¿Qué piensas? Los sueños no tienen una interpretación de parte de Carolinos Diomadón, eso es algo muy personal, lo dijimos en el especial de los sueños. El único que puede dar una
aproximación al significado de un sueño es tu propio espíritu, o bien tú mismo que conoces todos los códigos de tu vida, todos los preconceptos y toda la simbología que rodea tu vida. Nosotros acá es imposible que lo sepamos. Repetimos una vez más el tema de los sueños. No hay un estándar de interpretación a criterio de nosotros en el mensajero solitario. Otra historia, leí, que dice: respecto a los orbes, cuando tomo fotos con flash, siempre salen esos orbes, algunas veces o esferas de luz cerca de nosotros. A veces, como uno no tiene conocimiento, los ignora. Yo presto atención a todo este tipo de cosas. Una vez me tomé una foto y en mi mano derecha me salió una esfera de colores muy bonitos, y me sorprendí mucho. Wow, hemos hablado de eso. Sí, así es, los orbes es la forma básica de un espíritu. Y si es cierto lo que dice esta persona, ¿cuál es el nombre de ella? Eli, saludos a Eli. Sí, suelen salir con flash. Por ejemplo, el día que yo fui al cementerio a tomar todas esas fotos que las tomaban los pabellones, solo con flash. Quitaba el flash y no se veían. Es como si se reflejaran a través del flash. Wow. Hay otro testimonio, otra historia de Luciana, que dice: a mí me pasó una vez que un espíritu desencarnado, cuando se iba a ir, vino a donde yo estaba y en sueños se despidió de mí, pero parecía que estuviera despierta por el ambiente donde me encontraba y me dejó un mensaje. Eso es muy común. Sí. Ese es el más común de todos. No sé si quieras profundizar sobre eso, ¿no? Bueno, sí, de esos hay bastantes casos que nos escriben, de familiares que se despiden con la persona que nos escribe, experiencias post-mortem, generalmente es en el momento de morirse o minutos antes o horas antes, se siente una sensación, corre una brisa fría de repente, incluso con las puertas cerradas. Incluso hay fenómenos, nos han contado fenómenos de gente que ha recibido llamadas telefónicas desde el más allá. Es curioso, fíjate que eso no lo hemos preguntado en una entrevista a Carolinos, cómo hace un fantasma para llamar por teléfono para decir hola, hasta luego o algo. Eso es muy curioso y eso ha pasado muchísimas veces. Sí, ha pasado mucho, definitivamente. Bueno, tenemos un último testimonio de historia del Facebook. Nos escribe Nora. Ella, dice: interesante tema, siempre he tenido mucha intriga de por qué se aparecen en las carreteras y si ellos nos escuchan. Bueno, en la carretera, pues simplemente ahí desencarnaron. Porque mucha gente muere en las carreteras, Carolinos, o los accidentes de tránsito. Sí, y ahí desencarnaron y se quedaron en su película, ¿no? Sí. Haciendo la misma cosa. Por ejemplo, si querían tomar el ride o el chance o quiero cola, que me lleven a otro lugar. Entonces va a ser lo mismo siempre el espíritu, va a sacar el dedo para que lo lleven a un lugar, tú seguramente lo vas a recoger, y ya cuando después de manejar un par de kilómetros, miras al espejo retrovisor y ya no está, o algo así. Eso pasa mucho, de historias como esas hay un montón, pero no son más que, como lo he dicho siempre, no son más que espíritus desencarnados que se quedaron estancados en el último rol que asumieron cuando estaban vivos. Y ya no aceptan eso y quieren seguir haciendo lo último. Como para ellos no hay tiempo, ellos siguen su rutina igual. Por eso esa creencia de que en tal carretera, en tal tramo, siempre aparece o la niña o el señor o la señora pidiendo chance, porque siempre es un patrón repetitivo en ese lugar donde falleció esa persona. Exacto. Y también pregunta si ellos nos escuchan. Sí y no. Si el espíritu está muy ensimismado, si tú llegas a una casa encantada, te mudas en una casa encantada con tu familia, y hace 200 años en esa casa un incidente trágico, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que es así. Sí. El papá mató a la mamá, a sus hijos y se suicidó el tipo. Bueno, eso sucedió. 200 años después se mudan unas personas allí, otra familia. Resulta que la familia anterior, donde hubo la tragedia, todos quedaron en fantasma. Ellos muy seguramente están haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban vivos y están tan metidos en su película que muy probablemente ni siquiera se van a dar cuenta que hay una familia viviendo ahí. No se van a dar cuenta porque están en su cuento. Ellos no saben que están muertos, no lo tienen ni idea porque están en su película. Entonces ahí se puede morir a alguien, tú puedes cambiar los muebles, puedes poner televisores, la tecnología de punta que no existía hace 200 años, y estos fantasmas ni se darán cuenta porque para ellos van a tener las mismas cortinas que tenían hace 200 años, van a tener los mismos adornos, las mismas ropas, el mismo ropaje, todo igualito. Como estamos hablando la misma parte física, es decir, están en el mismo lugar, pero el tiempo es diferente.
El tiempo es distinto. Es como dos carriles, como dos trenes en el mismo carril, pero a velocidades diferentes. Es exactamente igual. Y muy probablemente existan accidentes. Muy probablemente para estas personas que están muertas viviendo allí, se escuchen ruidos raros, que no sepan de dónde vengan, a ciertas horas. Pero es la interacción entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y desde el mundo físico, muy probablemente ellos van a sentir pasos, van a sentir que cierran puertas, abren puertas, y no saben de dónde vienen, pero es la interacción del mundo espiritual con el mundo físico. Son las actividades de los fantasmas. Es decir, para los fantasmas que están viviendo allí, algo está mal porque hay personas viviendo ahí, pero ellos no saben qué son esas personas, ni quiénes son, ni los pueden oír, ni nada, pero hay momentos de interacción. Y para las personas que están viviendo ahí en el mundo físico, también pasa algo raro porque viendo cosas, e incluso pueden ver cosas. Entonces, no necesariamente nos escuchan. Depende de qué tan afectado esté el fantasma, qué tan ensimismado esté. Es un plano mental. Si están muy ensimismados en su mundo, muy poco consciente o nada serán de que están muertos y de que existe algo y que existe un mundo físico que interactúa con ellos. Eso es lo que tengo que decir. Incluso, Carolinos, extendiendo el ejemplo que tú has puesto, si toda una familia ha fallecido en un lugar en esa casa y todos quedaron de fantasma, ni siquiera los mismos miembros de la familia se pueden ver entre sí, todos pueden estar ensimismados. Sí, o eso también es otra. Yo estaba dando el ejemplo de que todos estuvieran en la misma frecuencia, ¿no? Exacto, pero puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir lo contrario, puede que el padre de familia que mató a toda su familia esté en su película y no interactúe con nadie y esté todo el tiempo matando a sus hijos. Todo el tiempo, ese es el sufrimiento de él. Todo el tiempo él mata a sus hijos con la escopeta o con lo que sea, o con el cuchillo, y vuelve y repite, y vuelve y repite, y vuelve y repite, y así, eternamente por los siglos de los siglos, aparentemente. Entonces, amén, exacto. Entonces, el niño todo el tiempo el niño fantasma esté todo el tiempo corriendo, esté jugando, porque el niño fantasma pronto ni se da cuenta que lo mataron, entonces él sigue en su película de que esté jugando en el jardín. Entonces va a haber un niño en el jardín jugando. Entonces puede pasar así, es decir, cada caso es distinto. El ejemplo que dio era un ejemplo de fantasmas en grupo, que están todos en la misma frecuencia, pero el caso tuyo, lo que dices tú, Madón, es un caso mucho más grave. Ya eso es muy grave porque estamos hablando de fantasma por fantasma, de rol por rol. Rol por rol, y también puede estar combinados. La mitad de la familia sí se da cuenta que está de fantasma y la otra mitad no se da cuenta. Recuerden la clasificación que les dimos al inicio del programa El Mensajero Solitario sobre el fantasma. Hay dos tipos principales según el Mensajero Solitario: los que sí saben que fallecieron y perdieron su cuerpo, y los que no tienen ni idea que perdieron su cuerpo y siguen repitiendo el mismo patrón de comportamiento. Hay que leerlas. Y este es otro descubrimiento de nosotros aquí en El Mensajero Solitario: no existen los animales fantasmas. Sé que hay personas, tengo casos personales muy cercanos que sí me han dicho que ven fantasmas de sus animalitos, mascotas recién muertas, pero recuerden ustedes que los animales, por ser seres más básicos, ellos están asistidos por ángeles. Se les da la oportunidad de despedirse de su amo, pero el fantasma de un perro que esté vagando eternamente por una casa, eso no existe. O en la calle, no, eso no existe. Pueden estar por un corto periodo, unos cuantos días, sentirse en la casa, la presencia, las paticas que se te suben en la cama. Sí me han contado esas historias de forma muy cercana, pero que el perro se quede indefinidamente vagando en la casa, no. Ellos están siempre asistidos por ángeles y el ángel lo ayuda a integrarse para que vuelva al mundo espiritual, a una nueva encarnación. Así que el tema de los fantasmas de animales, que es poco común, acabamos con el preconcepto, no es algo permanente. Exacto. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ya casi finalizando el programa. Vamos a leer las últimas preguntas. Si hay alguna llamada telefónica a la línea del Mensajero Solitario en México, es el 52 55 8421 961. Repito, 52 el indicativo de México, 55 8421 961, para cualquier persona que quiera compartirnos sus experiencias y decirnos si les gustó el programa. Carolinos, mira, la gente siempre pregunta por el tema de la Ouija. ¿Qué relación tiene la Ouija con los fantasmas? Bueno, definitivamente la Ouija atrae fantasmas. Los mejores. Sí, los mejores fantasmas. Esos son los que entran siempre. Siempre van a entrar fantasmas. Siempre. Siempre. Entonces, si tú llevas una Ouija a una casa encantada, ahí te aparece, ahí te llega. Pero la Ouija es muy difícil de controlar porque tú utilizas la Ouija, empiezas a utilizar la Ouija y abres como una puerta. Ahí te puede entrar el que sea y tú tienes el control de eso. Entonces, yo no he conocido a alguien todavía que sea un experto en Ouija. No los hay. Que diga, yo te puedo traer cierta persona específica con una foto, con un nombre, con lo que sea. No la conozco. Siempre los que he visto que manejan la Ouija
siempre son como random y siempre el que aparezca. Sí, no el que uno quiere que aparezca, puede ser cualquiera. Sí, por lo general el que uno quiere que aparezca nunca aparece. Sí. Okay. Retomamos el contacto. En este momento seguimos con el tema de los fantasmas. Estaba redondeando la idea acerca de la Ouija, Carolinus. Bueno, yo estaba diciendo que más que todo es una puerta abierta donde pues... No es para estar jugando con este tipo de instrumentos, es bastante delicado. No, hasta ahora no hemos descubierto un uso educativo, didáctico ni positivo de la Ouija, y las que son madres les recomendamos mantenerse alejadas de este tipo de instrumentos, así como el famoso juego el Charlie Charlie, porque todos son juegos de intención mediúnica. Y cualquier persona con una vaga capacidad mediúnica que no domine, ojo, que no domine jugando este tipo de juegos, puede pasarse sustos bastante sorprendentes, invasiones, posesiones, llamar demonios, llamar fantasmas no deseados. Así que esto no es un juego ni para niños ni para adultos. Exactamente. Como nosotros decimos, el mundo espiritual es un territorio desconocido, hay que respetar ese mundo, tratarlo con mucho respeto, no jugar con eso. Nosotros hacemos nuestras sesiones mediúmnicas con mucho respeto también, porque nosotros sabemos que este es territorio desconocido, pero definitivamente la Ouija es un portal abierto y ahí puede entrar cualquier cosa. Entonces es mejor dejarlo quieto. Okay. Carolinos, tenemos una llamada. ¿Con quién nos estamos comunicando en este momento? Con Lidia Guzmán. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida al Mensajero Solitario. ¿Qué nos quieres contar? Hola. Mira, quería hacerles una pregunta. Antes que nada, me encanta este programa. Lo felicito. Gracias. Y mira, te quería decir de lo que murió mi papá. Quería tener me pasó algo que no entiendo hasta ahorita. Ok, a las 8 de la mañana yo quedé de hablarme cuando estaba enfermo, ¿verdad? Ya eran sus últimas horas. Y por circunstancias no pude comunicarme con él. A las 11:55, te digo porque vi la hora, yo iba subiendo las escaleras a mi recámara y sentí un dolor de espalda tan terrible, y en ese momento, 5 minutos después, me habla mi hermana que se acababa de morir mi papá. Ándale. Y yo quisiera saber qué exactamente fue lo que pasó en ese momento, porque él me pedía mucho que fuera. Sí, no alcancé a ir porque yo estoy en otro país y no alcancé por cosas que pues fue de sorpresa y no alcancé a llegar y me pasó, y nada más a mí, de toda la familia. Dos cosas para decirte, Carolinos, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. La primera es que él tenía la esperanza de que lo estuvieras con él los últimos días. Desafortunadamente, por la distancia en la que te encontrabas, no pudiste estar, ya no lo sabemos, pero quiero que tengas en cuenta algo, Lili, que es muy importante, y es que el hecho de no haber podido estar con tu padre no es que tú hayas tenido la intención de estar ahí. Las situaciones en ese momento no se dieron para que tú lo pudieras acompañar. No hay por qué sentirse culpable, no hay por qué pedirle perdón, no hay por qué pedir una entrevista a un familiar fallecido para entender esto. Estos son roles, preconceptos. Tu padre en este momento no tiene nada que perdonar, él se encuentra bien en donde está, y estos son fenómenos que ocurren precisamente. Las experiencias de familiares fallecidos en el momento de la muerte se representan así. Puede ser una brisa fría, puede ser un dolor de espalda, puede ser un escalofrío, puede ser que te despiertes por la noche, la puerta que se cierra. Son infinitas formas como él haya escogido llamar tu atención, Carolinos. ¿Qué puedes decir tú? No, sí es cierto, sí es cierto. Siempre hay una intención de despedirse o algo. Es que siempre es así, siempre es así. Y cuando estos fenómenos suceden, es cuando más tranquilo hay que estar, porque significa que la persona está consciente de lo que está pasando y no va a ser un fantasma, va a quedar ahí quieto haciendo nada, ¿no? Claro. Va a quedar en confusión. Al contrario, esto significa que va a haber una integración, porque cuando te despides de alguien, estando tú vivo, te despides de alguien, tú sabes muy bien qué es lo que vas a hacer. Te vas a ir para otro lado, ¿cierto? Sí. Entonces, si tú te despides de un familiar que esté a punto de morir, tú sientes que se despide de ti, es una buena noticia, porque ya él sabe lo que va a suceder y sabe para dónde va. Es decir, no hay confusiones, no hay sufrimiento.
nada de estas cosas. Nada de estas cosas. Eso es importante. Y por último, Lili, recuerda que eres tan infinita que este familiar lo vas a ver muchos miles de veces más. Vas a estar junto a él. En el momento que tú comprendas que eres infinita, te darás cuenta que compartirás con él muchas vidas más. Pues, relaja, y muchísimas gracias por contestarme y que sigan con tantos éxitos, y gracias por poner este tema y muchos más muy interesantes. Los queremos mucho. A ti te queremos también, Lili. Un beso fuerte para ti. Esa fue la llamada de Lili el día de hoy en el programa El Mensajero Solitario, Carolinos. Una historia bastante común. El tema de la despedida de los familiares, muy común ese tema, sí, porque... Quiero dar ese mensaje a todas las personas que han tenido esa revelación de despedida. Es cuando más tranquilo y más feliz deben estar, porque su familiar se encuentra bien. Nadie se va a despedir sin saber a dónde va. Claro. Nadie se despide sin saber a dónde va. Si tú te despides porque me voy para viajar a Estados Unidos, yo me despido de mi amigo, Amador, me voy para Estados Unidos. Chao. Él sabe que me voy para Estados Unidos. Yo sé que me voy para Estados Unidos. Entonces, sé para dónde voy. Lo mismo por el familiar que se casa a despedir de sus seres queridos. Él sabe para dónde va. Es decir, que no hay ni nada de posibilidad de que esa persona quede como un fantasma. No existe, cero posibilidad. Sobre todo cuando se despiden, es imposible que quede fantasma. Exacto. Es imposible, va a ir a un buen lugar, va a estar bien, va a seguir evolucionando, va a seguir encarnando, todo va a estar bien, todo bien, y te vas a encontrar con él más adelante, porque somos infinitos, así de sencillo. Somos infinitos, es lo que nosotros enseñamos aquí en El Mensajero Solitario. Por Dios, queremos que todos nuestros seguidores lo entiendan, somos infinitos. Cualquier persona que los haga sentir pequeños, no, ¿quién quiere sentirse pequeño, Carolinos? ¿Ah? Nadie. Nadie, infinitos. O sea, ¿por qué te tienen que limitar tu tamaño? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desafortunadamente la Biblia lo interpreta como físicamente a imagen y semejanza de Dios. No, estamos a imagen y semejanza de Dios a nivel espiritual. Y de la misma forma como Dios es infinito, nosotros somos infinitos. Que nadie venga a hacerte sentir pequeño, porque eres infinito y nunca tendrás fin. Exactamente. Bueno, creo que estamos casi al final del programa, Amadón. Estamos ya finalizando el programa de radio del día de hoy, del Mensajero Solitario, en este súper tema de hoy con el tema de los fantasmas. Vamos a sacando algunas pequeñas conclusiones, Carolinos. Por ejemplo, fantasmas hay buenos y malos. Cuando tú falleces no vas a ser ni más bueno ni más malo. Vas a seguir siendo lo que siempre fuiste, ¿sí? Exacto, eso es un axioma. Sí. Ni tampoco lo vas a saber todo en el momento de la muerte. Eso ningún espíritu lo sabe, ya lo hemos visto en muchísimas de las entrevistas que hemos realizado aquí en El Mensajero Solitario. El conocimiento es ilimitado, cada espíritu tiene un porcentaje de la información total del universo. Si fuera así, nosotros solamente contactaríamos a un solo espíritu y le preguntábamos todos los misterios del mundo, el Triángulo de las Bermudas, las pirámides, Kennedy, etcétera. No, nosotros entrevistamos a los protagonistas que tienen la información puntual de los hechos, pero ni tú ni los famosos en el momento de fallecer lo van a saber todo al momento de desencarnar, Carolinos. Exactamente. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Quiero dar las gracias a ti por estar acá, gracias a todas las personas que nos sintonizaron. La próxima semana sí vamos a salir el domingo, sí, señor, a la hora normal, a la hora regular. Muchas gracias por todo, a Gaby de Radio Mix y Mix Internacional por facilitarnos su espacio. Nos vemos en Facebook, muy pronto ya vamos a empezar a trabajar en la sesión para Pedro Infante. Sí, señor. Sigan enviando sus preguntas, no la hemos hecho aún, así que todavía hay tiempo. Exactamente, la esperamos estrenar para este mismo mes de octubre. No se preocupen que no los vamos a hacer esperar. Pedro Infante es el ídolo de México. Vamos a hacer un súper especial de Pedro Infante. Afortunadamente la investigación es más corta en comparación con Titanic, así que las preguntas ya están hechas. Solo falta organizar la información por mi parte, sentarme con Carolinos y hablar con el gran don Pedro Infante de manera definitiva. Bien, los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta siempre, amigos. Un beso a todos. Hasta la próxima.